Saludos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Arepa con Mofongo. Hoy tenemos a Diego Hernández es mi nombre. Giovanni Rodríguez y estoy pompeado. ¿Sí? Estoy pompeado con este episodio. Cuéntame, ¿qué hay hoy? Nada, aquí emocionado por este segundo episodio. Yo siento que lo que estamos haciendo es como que le va dando sentido al proyecto que queremos armar. Ya este es como nuestro segundo episodio, es nuestro inicio en torno al impacto que queremos hacer en nuestra comunidad, específicamente en hombres, y en nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad latina, porque somos Arepa con Mofongo, Puerto Rico, Venezuela, somos un monte que queremos compartir a Cristo y impactar a nuestra gente. Claro que sí. Yo reflexionaba un poco antes de venir aquí que Dios es misericordioso. Dios tiene un gran regalo que es la gracia. Y hoy pues vamos a tener un episodio especial que yo creo que va a ser de beneficio para todos ustedes, caballeros que están a través de la pantalla, damas que me escuchan, que de pronto pues no están muy seguros acerca de lo que implica ser un hombre, pues a través de este podcast van a tener la preciosa oportunidad de tener acceso a unas conversaciones íntimas que hombres de fe tenemos y no quiero decir más, simplemente exhortarles a que sigan viéndonos, que si el contenido que ven a través de este podcast es de su provecho, pues que le den a la campanita, le den al botón de suscribir y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Así que Diego, sin más que decir, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar, primero digo un poco de mí, ¿no? Vamos a compartir un poco de mi testimonio, de cómo era Diego, cómo Cristo me alcanzó, cómo soy ahora, qué ha hecho Dios en mi vida. Y siempre digo esto cuando me toca hablar de mi testimonio, porque no es la primera vez que lo hago, pero siempre digo, vamos a hablar de mí, pero no se trata de mí, se trata de lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces quiero reforzar eso antes de empezar porque no se trata de hablar específicamente como digamos, egocéntrico, de que no puedo hablar de mí, de lo bueno que yo he sido o de lo malo que yo he sido. Se trata de cómo Cristo ha transformado mi vida. Entonces, básicamente antecedentes de mi testimonio, cómo era yo antes, dónde y cuándo recibí a Jesús. Vamos a hablar tres cosas que me preguntaba y eso fue algo que ahora puedo hacer más entender. Tres cosas que me preguntaba antes de conocer a Jesús. Porque yo sé que todos los que nos están escuchando de repente pueden tener algún miedo, alguna pregunta. Y estas preguntas que yo me hacía pueden ser algo que las personas que nos escuchan también están haciendo en este momento y es lo que queremos impactar, es lo que queremos hacer. Vamos a hablar de la actualidad y de cómo soy ahora, de qué transformó Cristo en mí. Y lo último va a ser los hábitos que me mantienen caminando con Él. Entonces, Yo quisiera, bueno, pues, para romper el hielo, cuéntanos un poco acerca de tu infancia, cómo fue tu desarrollo, para que podamos comenzar a conocerte en primer lugar y segundo, luego tener una idea de contraste, ¿no? Poder contrastar cómo inició tu vida y cómo ha sido tu vida una vez te entregaste a Jesús. Bueno, básicamente, que ya me conocen, ya saben que soy de Venezuela. Maracaibo es donde nací. Y tengo una familia regular, tengo una hermana mayor que yo. Mis papás, gracias a Dios, a la fecha de grabación del episodio están conmigo, o sea, no conmigo físicamente aquí en Estados Unidos, pero están en Venezuela. Y disfruto de ellos mientras pueda, por llamadas, estoy en contacto con ellos. Hablando de la fe, básicamente, bueno, primero hablando de cómo fue mi infancia, yo prácticamente siempre desde que nací, fui muy aplicado, muy dedicado a las cosas que hacía, me gustaba el deporte, siempre he sido enfocado en metas, como
como dicen el World Driven, o sea, como bien orientado a las cosas que quiero hacer. Y siempre, sí, siempre me he considerado una persona de mucho carácter. Carácter eh, en, en, en las cosas que quiero lograr. ¿Okay? Pero hablando de la fe, que era lo que iba a decir, crecí en una familia con un ambiente, digamos, católico regular. Mi familia es católica desde que yo estaba pequeño. Íbamos a las celebraciones católicos regular. Quiero decir que íbamos a la iglesia, nos congregábamos, pero no con frecuencia. Asistíamos a bodas, asistíamos a comuniones, a eventos, asistíamos a fechas importantes también en la iglesia, pero realmente no era una relación, no desarrollé una relación como la que yo hubiese querido desarrollar, conocer a Cristo o conocer de Cristo durante ese tiempo, digamos, de mi infancia. Perdona que te interrumpa, y ¿cómo te sentías cuando ibas a la iglesia en ese momento? ¿Cómo te sentías en esas dinámicas de asistir a la iglesia, de ser partícipe de una congregación con un niño o adolescente que era? Bueno, básicamente yo siento que como niño o como joven, la iglesia en muchos aspectos se toma como un trante, como una transacción ir, estar una hora o menos de una hora, 45 minutos, ver el reloj, ver cuándo se va a acabar. Muchas veces no entender lo que se estaba compartiendo, no entender la palabra, o no entender por qué nos tenemos que levantar, nos tenemos que sentar, no entender por qué nos ponemos de rodillas. Y yo todas esas preguntas me hacía, pero también un poco de cómo soy yo en ese momento, no mostré esa curiosidad, no hice esas preguntas. Entonces, yo de verdad recuerdo que luego de eso, una de las cosas que marcó fue que mi familia materna se fue acercando a Dios. Entonces, recuerdo mi tía Mili, sí, me está viendo, gracias tía Mili, fue una de esas primeras personas que ya más adelante, durante mi época de adolescencia, casi adultez, ya tenía como 18, 19 años, eh, me puso esa semilla. Mi tía junto con su esposo levantó una iglesia pequeña en su casa, en el garaje de su casa, recibían gente, alababan a Dios, compartían la palabra. Y ella me invitaba, y no solamente me invitaba, ¿no? Sino que estaba pendiente de cómo estaba yo. Porque muchas veces no iba, pero estaba pendiente de cómo me sentía, estaba pendiente de compartir la palabra conmigo, diferentes cosas. Eh, Luego recuerdo también, hablando un poco más adelante de cómo, digamos, dónde y cómo recibía a Jesús. Ese fue como el primer momento que recuerdo de cómo recibía a Jesús. Pero luego, en una oportunidad quería ir a la iglesia y esta frase se encontró conmigo, se topó conmigo y me marcó bastante, hasta el punto de que todavía la recuerdo. Y siento que es digno de compartir. Hay una frase de un filósofo que se llama Karl Marx, quizás muchos lo conocen, que dice que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, obviamente, quizás si pueden investigar o si no saben quién es, hagan Google. Karl Marx, que es un ateo, una persona que no cree en Dios, no cree en la divinidad, que cree que la religión divide a los pueblos. Autor de Manifiesto Comunista. Exactamente. Entonces, yo entendí eso y quizás me chocó porque yo pensaba que así era todo, que era religión lo que yo iba buscando a la iglesia cristiana en este caso. Pero saltando, haciendo un puente, saltando más adelante, me di cuenta que de verdad la religión es lo que los pueblos, que el Señor Jesús no creó la religión. Dios nos creó la religión. Dios quería que nosotros, Dios envió a su Hijo y quería que nosotros siguiéramos a Jesús y que a través de Jesús llegáramos a Él.
La religión es una creación de el ser humano. A cierto punto estoy de acuerdo con el Señor que es ateo. Pero para ponerle la cereza al pastel, para mí, Jesús no es ninguna religión, es relación. Y eso es algo que ha perjudicado a tantos, porque hay una gran confusión acerca sobre lo que es el cristianismo y otro tipo de creencias, ¿no? De sistemas de creencias, donde aquí se persigue una relación con el Padre. Aquí no estamos cumpliendo con una lista de deberes para alcanzar el... No, aquí simplemente es tener una relación con, con nuestro Padre Celestial en primer lugar y segundo, comprender nuestra naturaleza pecaminosa en nuestra carne, en nuestro cuerpo, y que Dios nos llama a una vida más espiritual. Así que, Sí, yo, sí, luego pasando ese evento, otras personas, otros familiares que también quiero mucho, como mi tío Israel, mi primo Henry José, que los menciono por hacer referencia a lo que ellos han significado en mi vida, de verdad. Me invitaron a la iglesia, a otras iglesias, empecé a asistir a otras maneras de reunirme, a conocer un poquito más de Cristo, a escuchar. Y recuerdo que hubo una oportunidad que fui con mi tío a la iglesia y invitaron a pasar al frente a las personas que querían recibir a Cristo. A hacer la oración de la fe, a transformar tu vida, a tomar una decisión. Y yo simplemente no estaba listo. Mis piernas me temblaban, no me quería parar, pero luego vuelvo y repito, haciendo un cuenta hasta lo que soy ahora, como lo veo, y quizás muchos están en esa situación en este momento, que han sido invitados a la iglesia, que han sido llamados y que tienen, es lo que el mundo nos deja, te deja vergüenza, te deja pensar, ¿será que cuando pasa la gente me va a señalar? ¿Será que cuando vaya al frente y diga que oren por mí, la gente va a decir que soy un pecador, que soy un débil, que soy... Y esos eran todos los pensamientos que pasaban por mi cabeza en ese servicio, en ese momento. Sí, mi tío pacientemente me dijo, te acompaño. Y todavía sí le dije, no, no quiero ir, no quiero pasar. Así que eh, fue hasta incluso poco más adelante cuando un evento sacudió mi vida y ese evento fue un problema de salud. Mi tensión arterial una noche se subió a niveles astronómicos, subió que no la pude controlar. Fue algo que pasó en mi cuerpo emocionalmente y no supe cómo manejarlo. Y recuerdo que iba manejando y por un momento sentí como mi sistema digestivo se paró. Es como si se dejé de sentir mi pecho, mi cuerpo, mis hombros, la vista se puso borrosa. Yo sabía que algo estaba pasando porque iba manejando y no veía nada. Y como Dios hace todas las cosas perfectas, en ese momento miré así y vi las luces de un ambulatorio, de una clínica pequeña. Llegué a la clínica, estacioné el carro ahí en el frente a la puerta, dejé el carro prendido, la puerta abierta y salí corriendo adentro y le dije a la persona, me siento mal, no sé qué pasa. Cuando me tomó la presión había subido, bajó muchísimo. Entonces, lo que pasó luego de eso fue que obviamente fui internado. Eso pasó no solamente una vez, sino 2 días después volvió a pasar. Y ahí decidieron internarme para hacerme estudios y exámenes. Y el doctor que me vio, quizás de una forma poco sabia, me dijo que me pude haber muerto. Me dijo, un corazón como el tuyo, 19 años, 20 años, no soporta 2 subidas de tensión como la que te pasó a ti en esta semana. Eh, Realmente eso me sacudió de 2 formas. De una forma positiva que me impactó hacia la decisión que yo tomé más adelante de conocer a Cristo y de una forma negativa porque mi respuesta fue de ansiedad, de pensar que en cualquier momento me podía volver a pasar lo mismo porque no fue una vez sino dos. Y sentía que mi pecho en cualquier momento se podía salir, que tenía que tomarme la atención 2 o 3 veces, 6 veces al día, porque yo de verdad quería saber si mi tensión estaba bien.
Antes, yo no era así, yo no era tan frágil en ese aspecto. Y eso fue como un detonante. Eso fue la parte negativa de todo esto y lo que en ese momento me marcó. Y la parte positiva, como lo digo más adelante, fue darme cuenta que el Señor me dio una nueva oportunidad de vivir. Prácticamente, tomando las palabras del doctor, por más de que sean sabias o no, si el Señor me dio, si la tensión subió tanto y yo pude haber muerto de verdad, el Señor realmente me dio una nueva oportunidad para cumplir su propósito. Wow. Y fue algo que me abrió los ojos, como que me quitó la mente que tenía en ese momento. En esa instancia. Sí. Eh, Luego de eso yo seguí con mi vida. Yo seguí andando y aún así después de todo eso, eh, por un tiempo asumí una vida de, digamos, de libertinaje, de desorden, digamos. Pero realmente eso no iba acorde al diseño que Dios había puesto en mí, porque no es como soy yo. Diego no es así. Claro. Y luego sentí que no tenía valor para tomar una decisión de cambio. Bueno, Diego, me has comentado que has pasado por un proceso. Este proceso es un proceso de salud donde te sentiste vulnerable, pero mencionaste una palabra sumamente importante. Mencionaste la palabra cambio. Y me pregunto yo, ¿qué te hizo cambiar o qué generó ese cambio? ¿Fue acaso una persona? Quizás fue una lectura, quizás fue alguien que se presentó ante ti en ese estado de salud. Cuéntame. No, fue luego de mi problema de salud y luego, como les dije, que pasó por un periodo todavía de rebeldía, de libertinaje y de distracciones, de poca, digamos, disposición de cambio. Hubo algo, digamos, un versículo que me impactó y fue en mi soledad, en mi individualidad, en mi cuarto, estaba yo solo. Un día vi una Biblia que estaba al lado de mi cama en una mesa de noche que la Biblia tenía polvo y nunca la abría. Qué conveniente. Sí, sí. En realidad la Biblia estaba ahí, nunca la abría, pero ahí fue donde rindió, donde floreció, donde rindió fruto, brotó la semilla que había sido sembrada muchos años atrás. Y les digo, fueron 5 o 6 años que tomó ese proceso. Así que de repente no estaba en un proceso, pero el Señor está haciendo las cosas conforme a su tiempo y el Señor sabe cómo las desarrolla. Esa palabra es Hebreos 12:6, pero antes de eso voy a leerla y les voy a contar. Dice, pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todos los que recibe como hijo. Yo tenía la Biblia al lado, abrí la Biblia y ese era el primer versículo que estaba en la página de la izquierda, en la primera, digamos, el primer verso. Y cuando leí eso, yo dije, wow, esto como que para mí no me sentía bien, no me estaba sintiendo, no estaba pasando por un buen momento, pero yo siento que ese fue mi encuentro cara a cara con Dios. En mi soledad, en mi individualidad, con mis preguntas, con mis dudas, con mis problemas, solo en mi mente, sin compartirlo con nadie. Yo siento que ahí el Señor me hizo saber que lo que había pasado tenía un propósito y que lo que estaba ocurriendo específicamente en ese momento era porque en realidad me amaba. Y digno de resaltar porque dice el versículo castiga, ¿no? Pero en muchas versiones hay otras palabras como corrige, reprende. Entonces, no se trata de resaltar de que el Señor nos castigue, nos puede tomar por sorpresa, como decir, wow, el Señor me va a castigar, ¿por qué? Si es el Dios y él me ama. Pero eso también es amor. Para mí en ese momento esa frase o esa palabra en específico fue exhortación, fue un despertar, fue como una sacudida, una nueva sacudida, porque muchas veces somos, como dices tú, nuestra naturaleza pecaminosa, somos humanos y nos toma no una ni dos, nos toma varias sacudidas para darnos cuenta de que necesitamos a Jesús.
Sí, Es como yo a veces pienso, y aquí hay una gran similitud entre tu historia y es como un ciclo que se repite a través del tiempo, que nuestro papá siempre nos va a aislar, nos va a sacar de nuestra cotidianidad, de nuestra rutina, de nuestros propios pensamientos y nos coloca en una nueva posición donde nos hace reflexionar, donde nos hace estar en silencio para poder escuchar su voz, leer su palabra. Y mira qué interesante que la Biblia tuya estaba ahí agarrando polvo, convenientemente agarrando polvo. Pero era en el tiempo que el Señor determinó que tú ibas a abrirla y que eso te iba a servir de bendición. ¿Sabe Dios cuántos de nuestros oyentes tienen una Biblia en alguna parte de la casa agarrando polvo y en el momento que Dios necesite justo hablarles, en ese momento la van a abrir? O quizás va a llegar alguien que te va a exhortar a abrirla, porque no necesariamente porque esté allí la vas a abrir, sino que alguien llega y de repente dice, hey, vamos a hablar de esto. Por casualidad tienes una Biblia. O siembra en ti, como fue el caso de tu tía y tu tío Israel, que te sembraron una palabra y que más tarde lo brotó esa pequeña semillita que colocaron. Así que, wow, brutal. Cuéntame, entonces, me dicen que esa palabra te sirvió y cómo te ha seguido ministrando a través del tiempo, si en algo esa palabra o qué cosas nuevas han surgido en ti. y fíjate que pasó el tiempo y una de las cosas que me dio más curiosidad fue ver cómo nos enseñan a leer y entender la Biblia, qué hay antes y qué hay después de ese versículo. Si quieren aprender a leer la Biblia o si quieren empezar a leer la Biblia, empiecen a leer los evangelios, pero vean si hay algo que les guste, repásenlo y vean el versículo que está antes, el versículo que está después, y así poder tener una mejor perspectiva de lo que el Señor quiere decirnos. Yo me fui al versículo anterior y dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Wow, esa pregunta, como 2 años después, me impactó, me chocó, porque fue como que, ¿acaso olvidaste la oportunidad que el Señor te dio, la nueva oportunidad que el Señor te dio de volver a vivir? ¿Acaso olvidaste las palabras de aliento con que Dios te habló con ustedes conmigo? Y después el mismo versículo dice, Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando Él te corrige. Entonces para mí fueron palabras de aliento, fueron palabras de ánimo, de exhortación, de decir, hice todo por ti, ahora entrégate a mí, sigue adelante, sigue con este propósito, sigue con este camino. El versículo que sigue también habla de, al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien, y fíjense que son preguntas, y son preguntas que son como reflexivas, es como para que si tú te metes en la lectura, tú puedes decir, estas preguntas son para mí. Si acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por sus padres, Giovanni, nosotros somos padres y nosotros, estoy seguro que nos ha tocado, aun cuando nuestras niñas son pequeñas, nos ha tocado disciplinar a nuestras hijas de una forma a veces dura, pero siempre con amor, porque es diferente la reprensión o la corrección con ira o con castigo, con malas emociones, a la reprensión con amor. Y estoy seguro, yo soy humano, yo lo confieso, yo también he reprendido con ira, yo también he reprendido cansado, yo también he reprendido, pero el Señor... Una mala gestión de emociones, que nos pasa a todos en algún punto, como dices tú, ya sea por cansancio, falta de descanso. A veces las circunstancias de un día nos abruman y digamos, hay una palabra que dice en inglés hijack our emotions, ¿no? Como que secuestra nuestras emociones buenas, las que deberíamos estar empleando para una corrección adecuada, y obviamente pues sale, como diríamos en Puerto Rico, el tiro con la culata y viene toda esta carga negativa con fuerza y nos hace pues cometer errores, y ahí son buenos puntos de reflexión de donde uno dice, bueno, Señor, perdóname porque he pecado, porque he fallado, porque pecar no es otra cosa que fallar en la.
fallar el propósito que Dios nos fue. Entonces, me estabas diciendo antes y después de esta palabra, cómo te ha ayudado entonces? Sí, entonces básicamente me ha continuado ministrando porque me ha dado ánimo y le ha dado sentido a que todo el proceso que he vivido y el llamado en ese momento, bajo esas circunstancias, así como ustedes, estoy seguro que están pasando por circunstancias o procesos o problemas, eh, tiene un propósito, me gusta pensar que el Señor tiene un rompecabezas y nosotros estamos poniendo las piezas. Y creo que eso lo he dicho muchas veces a personas con las que he hablado de Cristo. El Señor tiene un rompecabezas, pero ya él tiene la caja con el más. Nosotros estamos poniendo las piezas y nosotros no sabemos por dónde continuar. Pero Él sí sabe. Entonces, entiendo eso como el círculo perfecto, como el Señor cerró el llamado que tuvo en mí en ese momento y me dio las herramientas para continuar. Fíjate, qué interesante que hables acerca de la caja del rompecabezas, porque dice en Génesis 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Para aquellos que no conocen a Dios, Dios es un ser de orden. Dios es un diseñador por excelencia. Y tú planteas que Dios tuvo la imagen primero de lo que iba a ser la vida de Dios, ¿verdad? Y a través del tiempo, desde la cápsula de tiempo en la que vas a estar en este plano terrenal, Él te está dando poquito a poco las piezas para que tú las vayas colocando, para que al final de tus días en este plano terrenal tú puedas ver la imagen completa. ¡Qué caballo! ¡Qué clase de imagen! Me voló la cabeza por completo. ¡Wow! No sé, mano, eso me ayudó, definitivamente, y espero que les haya ayudado. Eso me nutre como un hombre de fe, porque ya no es tan solo ser un hombre cristiano, no es solamente ser un discípulo de Cristo, que no es lo mismo que ser un seguidor de Cristo. Cuando uno entra al discipulado, es como subir de nivel en términos de compromiso que uno tiene con la enseñanza de Cristo. Pero esa imagen me voló porque definitivamente Dios es un Dios de orden, es un Dios de detalles. Y qué bonito, qué bonito, qué bonita imagen que le dejas a nuestra audiencia con ese mensaje. Y entonces, una vez pasa esa palabra, ¿qué sucedió contigo? ¿Cómo se mueve tu vida a través del tiempo después de ese evento? Fíjate que yo pienso, y de hecho por eso este capítulo se llama Vino por mí, porque yo siento que yo siempre fui una buena oveja. Si yo fuera una oveja del rebaño de Jesús, yo siempre fui una buena oveja. Para el mundo, una buena oveja. Que es una buena oveja, quizá un buen estudiante, y si todos son como te dije al principio, yo me proponía las cosas siempre bien determinado, las cumplía, las lograba. Eh, eh, es obediente, quizás lo que cualquier persona puede pensar que está bien. Sí, básicamente estabas cumpliendo el libro, lo Sí. que llamamos el libro. Sí, sí, pero el momento que yo leí que yo podía ser hijo de Dios, con ese versículo, yo sentí ese abrazo, ¿verdad? Y luego yo creo que mis papás, y les agradezco, hicieron un maravilloso, fabuloso trabajo en la manera como me educaron, porque eso fue parte de la educación que ellos me dieron. Cómo yo me desempeñaba, cómo yo tenía carácter, cómo yo iba hacia deporte, cómo yo tenía éxito en mi estudio, en las cosas que me planteaba. Pero el Señor, más que lo que ellos pueden hacer con sus propias fuerzas, el Señor trató con mi corazón. Algo que, obviamente, el Señor puede hacer muchísimo más de lo que nosotros como hombres en la tierra podemos hacer. Y es una lección para mí ahora que soy padre. Hay un versículo que luego también me impactó y se identificó, me marcó. Por eso lo llamo Vino por mí, este episodio. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y fue lo que Jesús hizo por mí. Él vino por mí.
porque quizás él sabía ese diseño que yo tenía, ese rompecabezas, ya tenía la foto y él decía, estás colocando la pieza donde no va, hermano, dale por aquí. Entonces, fueron sacudidas, fueron cosas que me hicieron reflexionar. Y lo segundo que en ese proceso transcurrió y me despertó, es que entendí que la disciplina que yo recibí en ese momento refleja amor. Eh, yo escuché por allí, y eso está ahora en las redes sociales, yo sé que todo el mundo pasa mucho tiempo ahorita viendo las redes sociales, me salió algo que los hijos que pasan más tiempo con los padres, específicamente nosotros que tenemos niñas, nuestras niñas pasan más tiempo con nosotros, que estadísticamente hay una probabilidad mayor de éxito en la vida adulta. Wow. Entonces, wow, ese video, ese reel también me marcó porque yo dije, necesito conforme pasó el tiempo, yo reconocí que necesitaba pasar más tiempo con el Señor. Con el Señor. Yo necesitaba pasar más tiempo en su palabra, yo necesitaba entender, hacer más preguntas, cosas que no hacía más antes. Mira, me acabas de volar la cabeza por segunda vez en lo que va del episodio. Dices, en plano humano, que los hijos que pasan más tiempo con sus padres, específicamente en caso de las damas, de las niñas, tienen mayor probabilidad de ser exitosas en su vida adulta. O sea que tú me estás queriendo decir que entre más tiempo yo pase con papá, más probabilidades de éxito yo voy a tener en la vida. Total, es que Wow. esa es la manera como con el tiempo he entendido que nos alimentamos, porque existe alimento espiritual y alimento físico. El alimento físico, así como necesitamos el alimento espiritual, necesitamos el alimento físico. Y allí, más adelante en el episodio, vamos a hablar de los hábitos que nos mantienen caminando con él. Y es algo de lo que voy a tocar, no me quiero adelantar. Pero sí, de eso se trata. Para mí, la disciplina que yo recibí se sintió como un alivio. Fíjese lo contradictorio. Yo puedo pensar, wow, si me disciplinas o si me corriges, yo voy a sentir una carga sobre mí porque voy a estar orientado a tomar otras decisiones que quizá me van a costar. Me van a costar un poco, voy a ir contracorriente, ¿verdad? Porque mi carne me decía, que sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue relacionándote con las personas que te están relacionando, sigue buscando lo que estás buscando. Pero ya mi espíritu me empezaba a hablar y me decía, esa persona no te es bien. Me decía, el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, tú eres una persona de valor, tú eres un hombre de valor. Y los hombres de valor toman decisiones diferentes. Ya ahí el Espíritu de Dios empezó a hablarme y reflejó esa disciplina, ese amor que el Señor me tenía, nada más a través de una decisión. Nada más a través de una decisión. Ya un poquito, digamos, hablando más de la actualidad, de cómo, De cómo te ha cambiado, ¿sí? de cómo me ha cambiado. Yo siento que hay tres cosas que han cambiado en mí desde que Cristo visitó mi corazón y se quedó. Es, primero, mi identidad. Y es que ya he entendido, he conocido de que soy elegido, soy escogido para impactar el mundo con la palabra de Dios, con la verdad. Y por eso estamos haciendo esto. Estoy seguro que es algo que tú y yo compartimos, por eso el propósito de este espacio, de este podcast, porque sabemos cómo el Señor puede hacer grandes cosas nada más a través de nosotros, a través de abrir la boca, a través de poner nuestro tiempo a su servicio, o a través de hacer esfuerzo, a través de doblegar un poco nuestra carne, el día a día, en la casa, en el trabajo, en nuestro tiempo libre. La segunda cosa que de verdad
como dices tú, me voló la cabeza, es que en el proceso de estar con Cristo también entendí sobre prioridades. Y es difícil esto ya cuando somos padres, somos esposos, somos hijos, pero el Señor me ha mostrado en el camino que en mis prioridades, primero, claramente está Él, mi intimidad con Él. Y es el tiempo que yo paso con Él, el tiempo que yo paso en oración o buscando la palabra o leyendo un versículo. De repente no tiene que ser 2 horas al día, que sabemos que hay actividades, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, pero es darle lo primero a Él, siempre, en todo, en la finanza, en lo espiritual, En nuestro tiempo. Nuestro tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, dedicarle cada vez más un poquito de tiempo. Si tenemos 16 horas, ¿verdad? Contando las horas de dormir, tenemos 16 horas para estar despierto, pues saquemos 1, 2, 3 horas para dedicarlo y dedicarle a él. Y no tiene que ser de manera corrida, no tiene que ser de manera tan estructurada así o forzada. Pueden ser unos minutos para orar, puede ser unos minutos para servir a otros, porque Jesús, siendo el Rey de Reyes, vino a servir a este mundo. No vino a servirse a sí mismo, sino que vino a servir, así que eso es parte del proceso. Yo creo que también leer su palabra es sumamente importante, escuchar podcast como este y como otros más, escuchar alabanza, escuchar evangelio, no, prédica a través de otras personas. Todo esto pues se relaciona con él, pero siempre teniendo presente que es una relación y que tenemos que mantener esa relación. Entonces me mencionaste 3 cualidades o 3 puntos importantes sobre la actualidad de tu persona. Nos dijiste identidad, nos hablaste de prioridad, pero solamente mencionaste prioridades acerca de Dios. Pero como he comunicado con él, yo sé que hay otras cosas que tienen que ver con prioridad y para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué otras cosas sobre las prioridades puntualizas tú en la vida? Sí, seguro. Primero Dios, como les dije, luego mi esposa. Y esto puede ser algo difícil de manejar en la cultura actual, porque sabemos que cuando tenemos hijos pequeños como nosotros, darle o entender que nuestra esposa está incluso por encima o por delante de nuestros hijos, de nuestra familia, es difícil de entender que los niños dependen de nosotros y queremos darle todo lo mejor. Pero cuando ponemos a nuestra esposa por encima de nuestros hijos también están bien. Eso es lo que he aprendido y es porque básicamente ellos van a crecer viendo un ambiente estable, viendo una familia sólida, saludable, y de eso se trata. Se trata de que nosotros como, en mi caso, mi esposa y yo, tengamos una relación que le dé una fundación, Una base. un firmamento, a una base sólida a nuestra familia. Y eso impacta o eso mejora muchísimo la seguridad incluso en los niños. Luego claramente la familia, los hijos, y no quiere decir que todos mis días o yo puedo, digamos, despreciar o dejar a un lado, puede sonar feo, ¿no? A mis hijas, pero es siempre tener presente que ella es primero en mi vida y es darle el tiempo que ella merece, la atención, si lo necesita, o planificar cosas para que salgamos de cita o para que tengamos un tiempo para nosotros. Eso ha sido determinante en los últimos tiempos. Obviamente luego mi familia, como lo dije, y luego todo lo demás, todos mis intereses, todos los sueños, todas las cosas que puedo querer, porque al final somos seres humanos que tenemos necesidad de superación, que tenemos carrera, que tenemos deseos, que tenemos sueños, que queremos negocios, que queremos, dependiendo de cómo sea tu estatus o lo que tú quieras hacer. Ese sería el segundo punto, hablando de prioridades. Ahora, el tercer punto es
algo de mi actualidad es el servicio a Dios. Es dejarme usar por Él. Y hay una frase que escuché de un pastor en una intervención, en una reunión que estuve con varios pastores, y una vez escuché, dile siempre sí a Jesús. Siempre sí. Muchas veces cuando pedimos o personas nos piden que sirvamos en alguna área, vemos todas nuestras limitaciones. Decimos, no, pero si yo no sé hacer esto, yo no sabría cómo hacer esto, yo no sabría cómo organizar gente, yo no sabría cómo cantar, yo no sabría cómo tocar un instrumento. Pero cuando uno le dice siempre sí a Jesús, el Señor desarrolla esos dones que ya tiene en ti. Obviamente, no vas a esperar que te desarrolles en un área donde tu don no está fuerte. Desarrollate en el área donde tú eres bueno para que esos dones sigan creciendo. Pero también te va a tocar hacer cosas difíciles. También te va a tocar hacer cosas que sean, que te sientas que vas contra corriente. Y eso es lo que el Señor quiere desarrollar en ti. Porque ahí es donde está el carácter, ahí es donde está la transformación, ahí es donde está el propósito, realmente. Yo creo que mis dones o lo que el Señor ha desarrollado en mí en estos últimos 10 años, para mí son para su reino, es para su servicio, es para ponerlo en práctica y para que más personas sepan cómo es Cristo, quién es Cristo y qué ha hecho en mi vida. Wow, gran testimonio. Yo te pregunto, hablamos ya acerca de cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia. Claro está, hablando acerca de tu relación, acerca de congregarte, acerca de tu familia, personas clave que te sembraron la semilla de la fe en Jesucristo. Y cuál fue el momento determinante que te dijo, ok, hasta aquí llevo en esta vida y es marca adelante y después y comienzo una vida en Cristo. Pero yo quisiera, para beneficio de nuestra audiencia, si hay algo que tú has aprendido, si hay algo que tú puedas resumir toda esta experiencia de pronto en 3 puntos, que tú digas, esto y esto me han ayudado o preguntas claves que te han ayudado a desarrollar. Claro que sí. No, y es que ahí yo quiero puntualizar y ser específico en esto. Hay 3 cosas que yo me preguntaba antes de conocer a Jesús. Y quizás son cosas que tú en este momento estás preguntándote y que te limitan o te obstruyen el camino para venir a la iglesia o para asistir donde te están invitando y ese grupo pequeño. El primer mito es que para acercarme a Dios tengo que ser perfecto y libre de pecado. Wow, eso es, yo creo que estándar, todos pensamos así, yo pensaba así. Yo pensaba que las personas que iban a la iglesia eran personas perfectas. Las personas que iban a la iglesia son personas que ya habían sanado. Y es al contrario, Dios no elige a los perfectos, perfecciona a los que elige. Dios nos llama, ¿verdad? Pero en ese llamado, en ese proceso, Dios nos está moldeando, como si fuéramos esa vasija de barro o ese envase donde Él nos está dando forma. Pero la iglesia muchas veces se quiere mostrar como un lugar de perfección y es un hospital de pecadores, es un lugar donde venimos a sanar, donde Jesús viene a hacer carne con nosotros, a entrar en nuestro corazón para que nosotros podamos sanar, podamos avanzar. De verdad que esto era una de las cosas más trascendentales de lo que pensaba antes de conocer a eso. El segundo mito, ¿Y cuál es la realidad? bueno, precisamente que Dios no elige a los perfectos, Dios perfecciona a los que elige, Dios te llama porque en realidad tú tienes potencial, pero no tienes que estar perfecto. Tu corazón no tiene que estar centrado, no tienes que venir a la iglesia alegre porque tuviste una perfecta mañana, no, al contrario. Es, es, es,
es determinante entender que venimos aquí a sanar, venimos a la iglesia a sanar. El segundo mito es que Dios nos juzga o nos castiga cuando hacemos algo malo o nos equivocamos. Y con eso luché tanto en mi vida porque como cristianos o como personas de fe, ahora entendemos de que Dios nos ama y nos perdona. Y no solamente nos ama y nos perdona, sino que nos justifica. Hay tantas palabras clave. Ama, perdona, justifica. O sea, y de verdad nos reprende porque Él quiere bendición. Como ya lo hablamos, como cualquier padre lo quiere hacer. Wow. Y entonces, me dijiste que el primer mito, Dios, el mundo nos dice, la sociedad nos dice, los seres humanos nos decimos a todos, o sea, entre nosotros, que debemos ser perfectos y que debemos, no sé, estar en un estado de sanación perfecta para venir a los pies de Cristo, no es la realidad. Pero me dijiste que eran tres. ¿Cuáles son los otros dos? Precisamente que Dios nos juzga, segundo que Dios nos juzga o nos castiga cuando hacemos algo o cuando nos equivocamos. Y Dios no es así, Dios nos ama y nos perdona. Y el tercero es que ser cristiano es aburrido. Es como es pensar que debo privarme de algunas cosas que me hacen feliz, porque a mí me gusta bailar, a mí me gusta ir como reunirme con algunos amigos, a mí me gusta socializar, y debo privarme de eso para hacerme feliz. Y realmente no. La verdad es que sí, hay cosas que nos gustan hacer y, y el Señor nunca nos va a juzgar porque nosotros tengamos felicidad, pero lo cierto es que cuando conocemos a Cristo, con Cristo también tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de convencimiento, que nos dice, aléjate de esa persona, esa decisión no te conviene, digamos, ese grupo de amigos no es lo más sano para ti. Y quizás te das cuenta de que no son cosas que te hacen feliz. Realmente esas personas no son cosas que te hacen feliz. Hay personas que te pueden ayudar a crecer, que te pueden impulsar, que te pueden levantar. Y hablando del aburrimiento, no hay un estándar. Y muchas veces eso no lo ha hecho Cristo, eso lo ha hecho la religión. Colocar un estándar de quizás para mí personalmente, quizás también para ti, de vestimenta, o de que tengo que vestirme de alguna de estas formas, o que tengo que ser de alguna de estas formas, y que no puedo hacer chistes. Simplemente sé tú, pero con Cristo en tu corazón. Es lo que cambió potencialmente y es lo que ha hecho una visión. Tenemos todo para, con Cristo tenemos todo. Y no hay, digamos, límites. Mientras nosotros tengamos a Cristo en su corazón y seamos luz y sal para el mundo. Bueno, ya nos hablaste acerca de tu vida, momento clave en el que hubo un cambio, ya nos has mencionado tres preguntas importantes que te hacías y también tres mitos o mentiras que el mundo nos dice acerca de cómo tener una relación con Cristo. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué consejos le darías a aquel que nos está viendo, que nos está escuchando a través de nuestras plataformas para acercarse a Dios? Y si ya se ha acercado a Dios, a Jesús, pues, ¿cómo mantenerse? Yo sé que más adelante vamos a quizás profundizar en este tipo de hábitos, prácticas, pero de manera bien breve, puntualizada, ¿qué cosas haces tú que te mantienen en Cristo o que podrían ayudar a alguien que está viendo a mantenerse en Cristo o a acercarse? Fantástico. Y sí, eso es, yo creo que un poquito para cerrar el episodio de hoy. Esos tres hábitos que nos tienen caminando con el primero es dedicar un tiempo a mi mañana. Yo sé que las mañanas van a verse diferentes. Mi mañana de hoy quizás tuve 15 minutos o 10 minutos
pero en la mañana del otro día puedo tener 30. Y, y es ponerlo a él en primer lugar, como dije anteriormente. A veces tengo una mañana muy ocupada y simplemente no me da tiempo porque me levanté tarde, porque me quedé dormido, porque pasé una mala noche con las niñas, cualquier cosa que pueda pasar. Pero en el camino al trabajo, por lo que un devocional o por lo que una alabanza, y ese es mi tiempo con él. Él conoce mi corazón y sabe que aún así le estoy dando el primer lugar a él. Pero hay una mañana donde me levanto, abro mi teléfono, la Biblia casi siempre o veo el teléfono o veo, la veo en físico, pero veo el teléfono y digo, ok, voy a leer este capítulo o escucho un podcast, pero lo clave es ponerlo en primer lugar. Y para mí la mañana es clave. Quizás para otra persona puede ser de noche o cuando ya todo está en silencio, cuando ya todo el mundo se va a dormir o en la hora del almuerzo, pero es que en tu corazón tenga el primer lugar. Y ese es el primer hábito que quiero mencionar. El segundo, y para mí es muy importante, es congregar, ir a la iglesia, asistir a la iglesia, servir. Eso forma parte de congregarse. Y es porque yo he escuchado a muchas personas que piensan, no, yo no necesito ir a la iglesia, pero yo tengo a Dios en mi corazón y Dios habita en mi corazón. Pero la realidad es que congregarte, escuchar la palabra semana a semana, todos los días, ir a un grupo pequeño, ir entre semanas, quizás un día a la semana elegir para verte con algunas personas y discutir versículos y discutir la palabra nos da más hambre de conocer de Él. Y esa hambre crea esa intimidad. Cuando tenemos intimidad con Él, nos llenamos, nuestra semana se llena de esa energía, de ese deseo de seguir caminando más cerca de Él. Y yo creo que fue como empezó nuestra travesía por este podcast a través de un grupo pequeño, porque nos dimos cuenta que ir al grupo era un grupo de hombres, 10 12 15 hombres reunidos hablando de la palabra, cómo nos edificamos durante esas 8 semanas y cómo de verdad crecimos y surgió esta idea de vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Jesús, vamos a poner nuestra idea, nuestro testimonio al servicio de la gente. Totalmente. De hecho, fue curioso porque Diego menciona que a veces nos acercamos con algo de temor, con algo de vergüenza. En mi caso, la incertidumbre, pues me tenía un poco inquieto acerca de este grupo. Esto ocurrió a principios de este año, de hecho. Y, y cuando hice el acercamiento, sinceramente fui con muy poquitas expectativas. Simplemente fui a explorar, a ver qué pasó. Y sin embargo, semana tras semana pude ser testigo de cómo otros estaban experimentando situaciones similares a nosotros, cómo habían crecido. Algunos estaban todavía claudicando en el proceso y nosotros como hermanos de fe dimos apoyo, oramos por estas personas y le dimos aliento de que, hey, no estás solo, tienes a tus hermanos en fe. Y ahí es que donde capturamos ese proverbio que dice que el hombre como el hierro se afilan entre ellos. Y, y resalta entonces la importancia de que sí, somos fuertes, tenemos unas capacidades de soportar ciertas situaciones que de pronto el rol femenino está capacitada para hacer otras funciones y nosotros estamos capacitados para otras funciones ante esa misma situación. Pero con el tiempo vamos perdiendo la fuerza, vamos quizás las capacidades de explotar esas cualidades van disminuyendo y es necesario entonces yo afinarme con mi amigo, es necesario yo pulirme, yo procesar lo que estoy experimentando y volver a mi estado natural de guerrero para entonces enfrentar esa situación brutal. Y entonces ya nos dijiste acerca de dedicarle tiempo en tus mañanas a Dios, ya me mencionaste acerca de congregarte y creo que hasta cierto punto tocas entonces que rodearte de personas de fe es sumamente importante. Así que si tuvieras algún consejo, unas últimas palabras para ir cerrando este episodio a los que nos están viendo y que están quizás tienen dudas, preguntas, no están seguros,
¿Qué le puedes decir? Sí, hablando de rodearme de personas de fe, venimos a la iglesia y nos congregamos y quizás venimos y conocemos personas que están iniciando en la fe o están avanzados en conocer a Cristo como otros, pero tal vez esos son 1 o 2 horas a la semana, salimos al mundo y quizás retornamos a malas compañías, a malas personas. Entonces cuando hablo de rodearme con personas de fe, yo digo ir al mundo y elegir mejor las personas que están a mi alrededor. Hay una frase que dice, somos el promedio de las 5 personas que nos rodean, las 5 personas que están alrededor de nosotros, y eso es tan cierto. Entonces, no quiero decir con esto que no tengamos amigos que no tengan la misma creencia que nosotros, la misma creencia, ¿no? Al contrario, soy muy amado a esas personas. Claro. Pero lo que quiero decir es que seamos sabios en la manera como elegimos esos amigos, esas amistades, esas personas que están a nuestro alrededor. Y para cerrar, como me dijiste, que ya estamos llegando al final de este episodio, el consejo que le daría es, me quedo con varias cosas. Cristo te ama, aun cuando te castiga, te reprende, aun cuando estés pasando por problemas. Cristo te ama. El segundo que te diría es, siempre sí a Jesús. Y siempre sí a Jesús. Busca, hay personas que estoy seguro que están cerca de ti, que te pueden ayudar a caminar, que muchas veces no podemos solos. Esas personas que están alrededor, como fue mi primo, fue mi tía, mi tío, y otras personas que quizás no mencioné, pero hay muchas personas que caminaron, que me llevaron en el proceso de conocer a Cristo. Es fundamental tener a alguien como Timoteo tenía a Pablo. Es trascendental que pongamos nuestra disposición, nuestro corazón, a avanzar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Esas serían las cosas que diría a la audiencia. Y bueno, más que reiterarles, gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por apoyarnos, porque Arepa como Fongo es una idea que con esta mezcla de sazón, de sabores, de forma de hablar, estoy seguro que este episodio, y eso es lo que esperamos y oramos al Señor, que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Totalmente. Así que recuerden que si este episodio les fue de bendición, por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle a la campanita para que no se pierdan de nuestras próximas publicaciones. Más que todo, sumamente importante para nosotros dejar su comentario, su pregunta en la caja de comentarios aquí debajo del video, para nosotros pues entonces poder aclarar sus dudas más adelante. Si te conocemos, pues buscar las respuestas a eso, y si hay algún consejo que necesites, pues poderles ofrecer desde nuestro testimonio, de nuestra experiencia, cómo atender o afrontar esa situación. Así que, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Bye. Y antes de que se me olvide, si el contenido del día de hoy te ha sido de bendición y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha sido levantado de entre los muertos por su Padre, hagamos la siguiente oración y sé salvo hoy mismo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Sé salvo.